Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Baila Tam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Un nuevo informe confirma que los efectos del cambio climático alcanzaron niveles sin precedentes en 2023. El calentamiento de los océanos, el retroceso de los glaciares y la pérdida de hielo marino antártico sin precedentes preocupan a la Organización Meteorológica Mundial. Para luchar contra estas altas temperaturas, los agricultores indígenas zenúes de Colombia intentan recuperar sus prácticas agrícolas tradicionales. Los pobladores pescan durante la lluvia cuando el nivel del agua es alto y cuando llega la sequía cultivan los suelos fértiles que deja el agua. En Argentina, con la llegada de Milei a la presidencia, la ciencia enfrenta una crisis sin precedentes. Ausencia de subsidios, becas canceladas, despidos, bloqueo a fondos económicos y bibliotecas virtuales, universidades que no llegan a pagar la electricidad y un presidente que niega el cambio climático. En Colombia, el pueblo Awá, ubicado en el departamento de Nariño, demandó a Ecopetrol y al Estado por no remediar los derrames petroleros en su territorio. Aunque el juez aceptó estudiar su caso, perdieron en primera instancia. La comunidad apeló la decisión y, de ser necesario, escalarían el caso ante la Corte Constitucional. Y aquí la nota más importante. En Perú, imágenes exclusivas muestran al menos 3 pistas aéreas clandestinas y varios parches de hoja de coca dentro y en los límites de la Reserva Indígena Cacataibo, ubicada entre las regiones de Loreto, Ucayali y Huánuco. Hoy nos acompaña desde Perú Ivette Sierra, periodista en Monga Baila Tam. Hola Ivette, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿qué tal? Un gusto estar contigo nuevamente acá. Ivette, empecemos hablando de la zona. ¿Por qué es tan importante la Reserva Indígena Cacataibo para Perú? Bueno, en general las reservas indígenas en Perú son espacios muy grandes en la Amazonía destinados a proteger la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial, ¿no? Son poblaciones indígenas que han decidido alejarse del resto de la población y vivir en zonas apartadas con usos y costumbres para mantener su vida y sus tradiciones. Son personas que no están en contacto con el resto de las ciudades o pueblos ya asentados en las zonas cercanas a estas reservas. Entonces son lugares que requieren de mucha protección, en la que no deben haber otras actividades, pues están destinados solo para que estas personas se desplacen y vivan de los recursos que existen ahí, ¿no? Lamentablemente están entrando demasiadas actividades ilícitas dentro de estas reservas, y una de las reservas más amenazadas y donde se está viendo mayor cantidad de estas actividades ilícitas es la Reserva Indígena Cacataibo. Y ahora, Ivette, ¿quiénes realizaron este sobrevuelo sobre la reserva indígena? Y pues además de las pistas, ¿qué fue lo que avistaron? Mira, el sobrevuelo se realizó el 15 de marzo y en este sobrevuelo organizado por la Asociación de Desarrollo de la Amazonía Peruana, que es AIDESEP, es una organización indígena, en coordinación con las autoridades locales, las autoridades de otras federaciones indígenas y el Ministerio de Cultura, sobrevolaron el territorio de la reserva indígena y recorrieron 12 puntos que habían sido previamente mapeados por imágenes satelitales desde el año pasado, desde el 2023, cuando a través de estas imágenes satelitales encontraron que habían pistas de aterrizaje clandestinas, había zonas deforestadas. Entonces, en las imágenes satelitales se veía esto, ¿no? Se veía todo este ingreso, toda esta presencia externa dentro de la reserva. Entonces, las organizaciones indígenas decidieron hacer este sobrevuelo para ver ya y registrar con fotografías todas las riesgos, amenazas y toda la presencia ilegal que hay dentro de la reserva. Recorrieron 12 puntos, como te mencioné, ya previamente identificados. Encontraron
3 pistas clandestinas, 3 pistas de aterrizaje clandestinas, una de ellas en el corazón mismo de la reserva, en una zona de muy difícil acceso. Además, encontraron muchos parches, es decir, muchas zonas deforestadas, algunas de ellas con árboles recién tumbados, otras con cultivos, cultivos ilícitos de hoja de coca, lo que demuestra la presencia del narcotráfico dentro de la reserva, ¿no? Además, han logrado identificar y fotografiar caminos ilegales porque dentro de una reserva de estas características no se puede construir ningún tipo de camino. E incluso han ubicado y han fotografiado zonas con algunas especies de viviendas, ¿no? Construcciones como si fueran viviendas, 2, 3 agrupadas, y los líderes indígenas temen que estas sean zonas en las que poco a poco se van agrupando personas y pueden hasta convertirse en zonas de pequeñas poblaciones, ¿no? Entonces, en realidad lo que se ha encontrado dentro es una gran cantidad de actividades ilegales y de presencia de personas de fuera de la reserva que son una amenaza para los pueblos en aislamiento. Por último, Ivette, ¿qué dicen los expertos y también las comunidades sobre cómo deberían actuar las autoridades al respecto? En primer lugar, algo que está pendiente y que los expertos comentaban es que se deben implementar todas las medidas que ya están, digamos, señaladas para la protección de una reserva para pueblos en aislamiento. Esta reserva ha sido creada en el año 2021, o sea, su creación es de hace 2 años. Y ya se ha terminado todo el proceso para definir todas las medidas de protección que se deben implementar. Pero esto va muy lento. Hasta ahora recién se ha implementado una sola zona de vigilancia, ¿no? Un solo puesto de vigilancia, y estamos hablando de 150,000 hectáreas más o menos. Entonces ya uno puede imaginarse la desprotección que hay ahí. Además de eso, también hay que analizar, ¿no? Comentaba otra de las expertas que hay que analizar cuál es la mejor forma para enfrentar la presencia del narcotráfico dentro de una zona tan vulnerable como es una reserva indígena. Pues, digamos, entrar con operativos como se ingresa en otras zonas, con explosiones para destruir pistas de aterrizajes, no es lo adecuado en lugares donde viven personas tan vulnerables, ¿no? Personas que justamente han decidido vivir aisladas o alejadas de todo el resto de nosotros. Y otra cosa que hay que tener mucho en cuenta, comentaban también, es que las acciones o las propuestas que surgen de las autoridades locales, ¿no? Y una especie de camino que hay actualmente en Perú para evitar la creación de reservas, ¿no? E incluso hubo un proyecto de ley que proponía justamente que sean los gobiernos locales los que decidan si se crea o no una reserva indígena para pueblos en aislamiento en lugar del gobierno nacional, ¿no? Y esto era todo un riesgo. Este proyecto de ley ha quedado en archivo, pero hay voces y se siguen repitiendo voces que están en contra de las creaciones de la reserva y esto preocupa mucho que se siga intentando vulnerar los lugares que justamente sirven para la protección de pueblos tan vulnerables. Bueno, recuerden que la nota completa la encuentran en Mongabay Latam. Allí podrán ver estos trazos y parches en el bosque y dimensionar las afectaciones en la reserva. Muchas gracias, Ivette, por este resumen y por acompañarnos. Gracias, Richard. Un gusto estar contigo como siempre y bueno, un saludo a todos los oyentes del podcast de Mongabay Latam. Y cerramos con esta historia de pescadores y científicos en Baja California Sur, en México. Durante décadas, los manglares y humedales de la isla del Carmen fueron impactados gravemente por la extracción de sal.
Hoy, un proyecto colaborativo de restauración ecológica entre 2 organizaciones y una comunidad de pescadores está logrando remediar este delicado ecosistema. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bailatam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.